Prometido es deuda, ya les decía yo que íbamos a estar aquí en Punto y Coma, como siempre, con temas que les interesan. Ahora vamos a platicar que, de acuerdo con el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en la zona metropolitana del Valle de México, que incluye además a la ciudad y algunos municipios también del Estado de México, 29% del total de los viajes diarios se realizan en automóvil privado y el 60% en un transporte público que está concesionado de baja capacidad. El transporte público sigue siendo, por supuesto, un gran problema para las autoridades y además un gran dolor de cabeza para todos los usuarios. Esto es Punto y Coma. Comenzamos. Transporte colectivo privado. ¿Son las combis de la clase media alta o de los hipster? Luego de la llegada de Uber a México, se abrió un nicho de mercado. El transporte privado colectivo comenzó a proliferar a finales del año pasado a través de aplicaciones como Uperbus y Urban, que en su mayoría ofrecían servicios desde y hacia las periferias de la Ciudad de México. Mientras que Yeti sufrió un boicot en su primer día de operaciones. Urban anunció la suspensión de su servicio. ¿Es esta una solución para subsanar el deficiente transporte público o simplemente es una moda hipster para no usar el transporte público convencional? Hace más de 3 años, Uber llegó a México, su primer país latinoamericano. Ahora presta servicio a más de 31 ciudades, llegando a más de 3.7 millones de usuarios. La Ciudad de México se ha convertido en la metrópoli que más viajes promedio registra en el mundo. Para los capitalinos, los peores servicios de transporte son el microbús y el taxi, según un sondeo hecho por la CEMOVI. El reporte sobre movilidad del gobierno capitalino señaló además que los sistemas como el metro y tren ligero presentan rendimientos decrecientes y algunas de sus líneas y rutas no corresponden a las necesidades de los usuarios. En el caso de los microbuses, más de la mitad presenta una antigüedad promedio de 12 años. La ineficiencia tiene un costo económico importante. El mal transporte público puede ocasionar pérdidas hasta por 30,000 millones de pesos al año al sector público y privado por el tiempo que tardan sus empleados en llegar a las oficinas. Al ser una de las ciudades más grandes del planeta, puede parecer lógico que esta aplicación tenga mucha demanda. Bueno, pues ya estamos listos en Punto y Coma en esta mesa, así le damos la bienvenida. Yo soy Paola Barquet y agradezco además la presencia de Ramón Escobar, que es de la empresa Country Manager Easy Taxi. Bueno, en este caso nos vas a platicar de estos asuntos. Y también están conmigo mi querida Fabiola Guarneros y Paulina Silva. Bienvenidas, chicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya listas para platicar. Querido Ramón, platícanos cómo es que el transporte está pues cambiando en esta ciudad para empezar pues con este tema complejo, sin duda. ¿Cómo están cambiando las cosas? Pues mira, yo creo que lo estamos cambiando de manera muy positiva en la mayoría de los aspectos, por no generalizar. Nosotros sí llevamos ya en México operando 5 años, estamos en 10 ciudades de la República, en 7 una presencia muy fuerte, en otras 3 vamos arrancando. Aquí en la Ciudad de México particularmente hay muchos cambios que se ven en el tema de movilidad, en el tema de transporte. Lo más interesante de esto es que son cambios de hace 3, 4 años a la fecha. Cuando llegamos nosotros, cuando llega Uber, llegamos todos los competidores, comenzamos a abrir este mercado, comienza a cambiar la forma en la que las personas se transportan y este concepto de intermovilidad o intermodalidad en el que el usuario no solo ahora tiene el taxi, el transporte público, sino también tiene transporte por aplicación, realmente viene a cambiar la dinámica de movilidad de algunas zonas muy particulares y en realidad de las ciudades. Ahora, ustedes nacen ante la necesidad de un transporte público, digamos viejo, digamos en desuso me refiero, porque millones de ciudadanos mexicanos todavía se transportan en un microbús, en el metro, en los RTP, y estamos hablando de un transporte pues saturado. ¿Nacen para dar esta respuesta? ¿Todo el mundo podría tener alcance a sus aplicaciones? ¿O sí estamos hablando de transporte de primera contra transporte de segunda? Yo no creo que valga la pena hacer esa diferenciación. Yo creo que en realidad nosotros vemos eso como la capacidad instalada. En la ciudad hay N número de cientos de miles de taxis, hay N número de vagones de metro que pueden mover las millones de personas. Creo que la dinámica de las ciudades a veces va tan rápida que las opciones de transporte no van tan rápido. En ese aspecto, como nace Easy, por ejemplo, Easy Taxi nace en Brasil hace 6 años
y nace un fin de semana porque en la ciudad de Sao Paulo, la zona como la de Santa Fe que tenemos acá, el fundador dijo, oye, está lloviendo, necesito crear una aplicación, necesito aprovechar tecnología para hacer que justamente obtenga un transporte más rápido. Entonces, lo que nosotros vimos y la gran oportunidad específicamente en Latinoamérica era poder sumar la tecnología, sumar la eficiencia que la tecnología trae para poder de alguna forma compensar esa disparidad de transporte. Sin embargo, bueno, como lo dices, tal vez no haya un transporte de segunda, un transporte de primera, pero sí hay una diferencia entre los usuarios de estas plataformas. Es decir, alguna vez tuve la oportunidad de subirme a un Uber y platicar con el chofer y me decía, a mí me gusta más trabajar como chofer de Uber que como taxista porque incluso la gente es diferente, es más seguro. ¿Cuál es su nicho de mercado? ¿Qué personas acceden a estos servicios? Porque además también necesitas una tarjeta de crédito. ¿Quiénes utilizan? Fíjate que ese es un punto súper interesante, porque como hablamos de las opciones de transporte, también habemos empresas privadas que estamos poniendo opciones de transporte en la mesa. En el caso de Easy, por ejemplo, tú no solo puedes a través de la aplicación pedir un servicio economy en el que te puede atender un taxi, sino también puedes pedir un servicio comfort en el que te puede atender un auto privado. En el servicio economy, que es una tarifa más accesible, puedes pagar en efectivo o con tarjeta. Para las empresas tenemos la opción corporativa, donde se paga a final de mes. En realidad creo que hay muchas variables. Está el tema de cómo quieres moverte. ¿Quiero moverme rápido? Pues entonces a lo mejor me es indiferente tomar un auto, tomar un taxi. Quiero moverme, por ejemplo, para ir el fin de semana por mi novia, a lo mejor me voy a ir en un auto privado. Quiero ir muy rápido y voy muy cerca, pues me tomo el metro. Entonces, en realidad creo que por ejemplo, nuestra posición es poner opciones para el usuario en la mesa. ¿Quieres pagar con efectivo o con tarjeta? Usa Easy, porque nosotros tenemos a las dos partes del mundo, tanto taxistas como conductores privados en esta plataforma. Hay otras aplicaciones que se enfocan en otro segmento, particularmente como nosotros lo vemos, es que al día de hoy, 5 años después de que llegamos a México, es para todos. Es muy interesante eso, ¿no? Porque nosotros, yo estaba acostumbrada a lo que tú decías al principio, Pau, que pues sí, era un tema de si no tienes tarjeta no hay manera de obtener este tipo de servicio que tiene sus beneficios, sus ventajas, sin duda, para algunos días o algunos momentos que dices, híjole, ahorita sí, agarrar el metro va a estar imposible porque es un medio de transporte que hoy por hoy, como decía Fabi, pues está sobresaturado y que no hay manera, hay veces, de entrar. Se supone que es para 3.5 millones de personas, pero lo usan 5.5 millones de personas. ¿no? Entonces, ahí, bueno, ahora hay otra cosa que se ha puesto delicada, que es el tema del reglamento de Semovi. Los taxis dicen, no, pero es que ¿por qué ellos pueden, pues, no sé, manejar sin tener una licencia de transportar gente? ¿Cómo funciona todo el tema de los reglamentos que se ha puesto bien delicado, pues, contra los taxistas en este caso? Pues mira, en realidad, yo creo que, nosotros como lo vemos, son reglas sobre la mesa. O sea, son reglas que las empresas privadas, al estar operando, al ver una necesidad tanto del usuario como del conductor, porque el usuario sí, le ayudamos a llegar al punto A, al punto B de la forma más rápida posible en los momentos más convenientes, pero al conductor, tanto de taxi como de auto privado, le ayudamos a llenar las horas del día en el que no tiene viajes. Entonces, en realidad, a mí me parece esto muy interesante porque las regulaciones especialmente que han salido en México, en realidad marcan reglas sobre la mesa, de alguna forma, por ejemplo, marcan los procedimientos que se tienen que tener, qué son las mínimas cosas que tienen que tener, si debes tener seguro, si debes tener, pagar impuestos, estar afiliado o no, etcétera. Nosotros particularmente, por ejemplo, en Latinoamérica te diría que somos la única aplicación del volumen que tenemos que tiene a los dos mundos. Tenemos un gran grupo de taxistas y un gran grupo de conductores. Como negocio, cada vez que hay una regulación, nosotros por política interna y por decisión, nos sentamos en la mesa, vemos qué es lo que tenemos que lograr, si hay que ajustar el servicio, nos ajustamos a las condiciones y vamos viendo ciudad por ciudad. La regulación de la Ciudad de México es muy particular, pero la regulación de Querétaro es muy distinta, la de Guadalajara es muy distinta y la que seguramente va a venir en otras ciudades va a tener adecuaciones locales. Y es lo más interesante, que se adecúan a la situación de la ciudad, abren la oportunidad de competencia, abren la oportunidad de opciones para el usuario, para que él decida en qué se quiere mover, pone reglas sobre la mesa, pero además nosotros lo vemos como el inicio de una nueva etapa de crecimiento de esta industria. Bueno, pues con esto rápidamente vamos a hacer una pequeñísima pausa, un corte y regresamos por supuesto con más de todo este tema que seguro les interesa. Volvemos.
Las dos principales compañías de servicio de transporte privado en el país registran un aproximado de 2.8 millones de usuarios, cada una en un promedio de unos 800,000 viajes por mes. Y pues Ramón, quisiera preguntarte cómo fue la respuesta. Evidentemente somos nuevos en el tema, hay mucha desinformación, de repente la gente piensa que solo hay una aplicación y si no tienes tarjeta de crédito ya, ahora sí que ya valiste, ¿no? Ahora hay otras aplicaciones como ustedes y la recepción incluso no ha habido o yo no he leído protestas de los taxis regulados, digamos, de los taxis, pues ahora que son color rosa o de todavía los taxis que de repente todavía tenemos ahí unos corales con rojo. Yo no veo un ataque hacia ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál fue la fórmula que utilizaron? Pues mira, en realidad nosotros una de las cosas que más fuerte nos hace es el entendimiento local. Nosotros, Easy Taxi nació en Brasil hace 6 años y nace 100% con taxis. Expandimos a todas las ciudades de Latinoamérica, desde Santiago de Chile hasta Bogotá, hasta Monterrey, con taxis. Incluso hoy en día hay ciudades en las que operamos exclusivamente con taxis, como Cancún, por ejemplo, acá en México. En realidad creo que lo que preguntabas sobre la regulación, este tema del recibimiento de los usuarios, las opciones de pagos, es algo que ha evolucionado de manera muy rápida. Por ejemplo, hace un año nosotros en México introducimos nuestro servicio de autos privados, que hoy es el servicio Comfort, que aparece en la aplicación. Este servicio sale un año después de que sale la regulación en la Ciudad de México. Particularmente nosotros somos cautelosos en evaluar el mercado, en preguntarle a nuestros usuarios, en sentarnos con nuestros conductores, escucharlos, saber qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos opinan. Y ahí yo creo que está la gran ventaja de lo que comentas. El haber nacido apoyando a los taxistas, el haber traído esa tecnología para los compañeros conductores de taxi, nos abrió la oportunidad de crecer, de expandirnos, de tener un mercado, de ganar un mercado muy fuerte en el pago con efectivo. Pero al crecer esta otra parte en el mercado, que es el servicio de pago con tarjeta, los servicios corporativos, etcétera, nosotros vimos una gran oportunidad y decidimos entrar a este segmento. Al día de hoy, esa es una de las grandes ventajas que tenemos. Tú, si bajas Easy, puedes pagar en efectivo con tarjeta, pedir un taxi o un auto, dependiendo de qué es lo que quieras hacer. ¿Y cómo ha funcionado para los mismos choferes? Y además también, ¿cómo aplica en las diferentes ciudades del mundo? Nos comentabas que en Bogotá y en algunas otras ciudades del mundo ha sido lo mismo, la misma experiencia en la Ciudad de México que en América Latina, por ejemplo, Sudamérica. Hay dos grandes formas en las que se trabaja igual, te platico. En tema de movilidad, la gente se mueve mucho más los fines de semana que entre semana. Entre semana, por ejemplo, lo usan para llegar a la oficina, para regresar a casa, para salir a algún mandado. Entre semana lo usas para ir al súper, ir al cine, salir con amigos, regresar de fiesta. Justo por ese tema de seguridad, de comodidad, de rapidez, tú eliges. Ese estilo de movimiento, ese movimiento de las ciudades es muy similar. En ciudades como Sao Paulo es muy similar a la Ciudad de México, la zona de corporativos en Sao Paulo es muy similar a Santa Fe, la zona de la Roma, aquí en la Ciudad de México es muy similar, incluso por ejemplo a nivel local, a Zapopan en Guadalajara o a la parte de San Pedro en Monterrey. Sí. En realidad hay ciertas tendencias que se ven. Los horarios también, en la mañana hay más necesidad de moverse que en la tarde, en las horas de oficina pues no tanto. Eso es lo que todo se ve en común. Las diferencias están en las dinámicas de cada ciudad. Por ejemplo, Querétaro está creciendo muchísimo a las orillas. Hay muchas colonias en las que el transporte público todavía va llegando y hay mucha gente que nos utiliza para acercarse a esas rutas de transporte público. Lo mismo nos pasa acá en la Ciudad de México. Imagínate en el sur, la zona de Iztapalapa, Portales, donde alguien pide un Easy, pide un viaje de 30, 40 minutos para acercarse al metro porque está lloviendo, porque va tarde, porque hoy no quiere tomar el transporte público, se acerca al metro y el metro se transporta hasta cruzar la ciudad. Ese tipo de dinámicas que ya dependen del crecimiento, de la forma en la que la movilidad ha cambiado en cada ciudad, es la gran diferencia. Ahí es donde servicios como nosotros se vuelven muy interesantes para el usuario,
porque puedes tener diferentes formas de pago, porque puedes tener diferentes tipos de transporte. Ahora, Ramón, hay una cosa que muchos de los usuarios de este tipo de aplicaciones pues agradecen de poderlo usar, que es la diferencia de la calidad quizás en el transporte. Esto te lo pregunto porque si ustedes utilizan los taxis, que para mí es algo muy positivo, creo que estamos todas de acuerdo, porque pues se está tropicalizando y adaptando al lugar en el que nace pues Easy. ¿Cuáles serían entonces cuál sería la manera de ustedes mantener la calidad a pesar de que están utilizando taxis que pues ya estaban circulando y que la verdad no siempre son de la mejor calidad? Es una muy buena pregunta. Te la contesto desde dos ángulos. La primera es en los controles internos. O sea, a pesar ya que hablamos de calidad, a pesar de que sabemos que puede haber deficiencias, de que puede haber complicaciones mecánicas en los autos, etcétera, todos los autos que se registran con nosotros tienen una revisión de calidad. Hay un límite del año en el que se pueden registrar, de un año hacia adelante. La gran mayoría de nuestros autos son modelos de 2, 3 años, o sea, son autos todavía que están nuevos. Nosotros ponemos mucho enfoque en medir la calidad del auto y también del conductor. Hay ciertos filtros, hay exámenes psicométricos. En el caso de taxis se revisa toda la parte de documentación que ya hacen ellos con el gobierno. En el caso de conductores privados hay un examen, está la validación del seguro, etcétera. Hay muchos filtros de calidad para después permitirle a estos conductores que puedan prestar el servicio. Por el lado del usuario, esta calidad es percibida por el usuario, pero al final del día hay dos grandes factores que al usuario influyen en la decisión del usuario de tomar un auto por aplicación. El primero, por ejemplo, es el precio. Nosotros somos una app muy competitiva en precio. Si ustedes lo prueban aquí, lo prueban en Puebla, estaremos un par o algo de puntos porcentuales por debajo de la competencia, pero no solo eso, somos un precio justo, porque también al conductor nuestras tarifas pueden ir del 12 al 20 dependiendo de la ciudad, que es muy por debajo de lo que tienen en otras aplicaciones. Entonces, para conductores, al final del día, ellos se llevan un poquito más a casa, y para los usuarios también hay un precio mucho más competitivo que marca la diferencia. Todo acompañado de calidad, acompañado de filtro de seguridad, acompañado de un montón de procedimientos. Ramón, es bien interesante lo que dices porque Paola tocó un punto que es parte del debate en la sociedad, es decir, siempre hay la idea, y pues sí está justificado, de que un taxi de la calle, aunque esté regulado y todo, es inseguro. O te puede pasar todo, desde que te pueden robar, te pueden violar, etcétera. Pero también ha pasado al revés, que la gente de la calle asalta al taxista, ¿no? Y también hemos visto muchos casos donde también los choferes son víctimas de la delincuencia. Incluso ayer, ¿no? Bueno, ayer mismo. ajá. Y el punto ahí es, ¿qué tendría que hacer? Porque también nos ven todo tipo de público. ¿Qué tendría que hacer una persona que quisiera inscribirse en su plataforma? Porque también estamos hablando que es una economía amable, no solo para el usuario del transporte, sino también para las familias que ven en meter su auto en una aplicación como la de ustedes, o el taxi que está en la calle y en lugar de estar buscando el pasaje, se mete a su aplicación. Es una ganancia también para una economía familiar. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se inscribe con ustedes? Y ya dijiste un poquito la seguridad, pero ¿qué tuviera que hacer alguien? Sí, el tema de seguridad, solo para recalcar el punto, es muy importante. O sea, yo no creo que ninguna de las empresas que estamos haciendo no tenga filtro de seguridad, no tenga herramienta de seguridad. Para nosotros es probablemente el número uno. Tenemos mucha inversión en tecnología, que es la herramienta más fuerte que tenemos para monitorear dónde están, para ayudar a que podamos prevenir y atender ese tipo de casos importantes. Y lo menciono porque, hablando de tecnología, esa es justo la parte interesante. Para que un conductor se afile con nosotros, puede hacerlo a través de los medios digitales. Tenemos nuestras plataformas, Facebook, Twitter, donde pueden pedir informes, mandarnos un correo, por ejemplo, a conductores@easytaxi.com.mx, ahí lo pueden atender. O en cada ciudad, en México, por ejemplo, tenemos 5 oficinas. En Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla tenemos oficinas en avenidas principales donde pueden acercarse los conductores, llevar su documentación, en el caso de los taxis, llevar su tarjetón, todos sus documentos en regla, etcétera. El equipo interno va a hacer esa verificación del auto, va a hacer esa verificación del conductor, va a entrevistar al conductor. Y en el caso de privados, dependiendo de las regulaciones de cada ciudad, son más o menos las mismas, los mismos requisitos, más
hacer un examen psicométrico adicional. Pero es acercarse a nuestras oficinas, llevar un celular y tener la disposición justo de trabajar para ganar más dinero. Pues sí, ahorita vamos a seguir más con el tema, sobre todo también me gustaría, chicas, que entráramos a la polémica, si tenemos que estigmatizar, es decir, todo es bueno, todo es malo, y qué tipo de transporte podemos utilizar, ¿no? Pero antes nos vamos a ir a las redes sociales, por favor, porque la pregunta del día es, los servicios de transporte privado, ¿qué ventajas ofrecen? Realmente es el servicio de transporte público lo que nos obliga a tomar un transporte de otra calidad por medio de las aplicaciones. Entonces, ahí está en @puntoycoma_tv y ahorita va 20%, dice que es el precio, seguridad 75%, higiene 0%, ninguna y es lo mismo, 0%. Así que vote, participe, @puntoycoma_tv. Seguimos en Punto y Coma y es que en promedio cada 15 días se denuncian ante el Ministerio Público 9 asaltos con y sin violencia dentro de autos de alquiler del servicio concesionado o vía aplicaciones móviles. Y pues sí, regresamos al debate en Punto y Coma. Estábamos hablando de la seguridad. La seguridad del 75% de los usuarios de estas aplicaciones reportan que es la principal pues característica por la que utilizan este servicio. Y justamente hemos visto una evolución de este transporte público, evolución y también diversificación de los servicios. Hemos visto también que se han pues transformado. Ahora ya también hay este servicio de Uber Pool y además también pues el servicio de transporte colectivo privado, ¿no es así? Pero quiero intervenir también porque tocas el tema de la seguridad que ha evolucionado. Claro. Y así como los ciudadanos, y en la encuesta vemos que lo toman por seguridad, sí quisiéramos también ser muy como equilibrados de decir, sí, seguridad para el usuario, seguridad para el chofer, pero también hemos tenido experiencias en que las diversas empresas no han garantizado esta seguridad porque ha habido incidentes. ¿Han sido aislados? Sí, pero también ya ha habido casos pues de asaltos y de violaciones. Definitivamente seguridad es el tema más importante y al que yo creo que le dedicamos la mayor parte del tiempo y al que por lo menos nosotros los directivos pedimos a todo nuestro equipo que nos reporten directamente cualquier cosa que noten, que pensamos que va a pasar y que está en proceso, y si ya pasó, ¿cómo vamos a reaccionar? Hay muchas medidas, hay muchas medidas. Desde la parte de viajes, por ejemplo, internamente tenemos ciertos sistemas de control, ciertos sistemas de governance. Cada que un conductor se afilia con nosotros, comenzamos monitoreo, sabemos dónde inicia un viaje, dónde termina. Más allá de eso, cuando tú pides un auto, sabemos la ubicación donde estás. Todo esto es con las mayores medidas de privacidad de datos y de resguardo de información posibles, pero sabemos en dónde está, a qué distancia están los conductores, le ofrecemos ese viaje a diferentes conductores, ese conductor lo acepta, cuánto tiempo va a tardar a dónde estás, todo eso está registrado. Igual y hasta tener un botoncito de alerta, ¿no? No estaría mal para que, si ya tienen toda esta información, que al menos cualquier cosa que sucediera pudieran y por ejemplo, salvarlo de esa ahí forma. también, si una es víctima de alguna irregularidad dentro del transporte, podemos recurrir con ustedes, si ustedes nos ayudan, no son como aquella otra empresa donde no dio nada y la doble víctima siguió No, mira, nosotros, nuestra oficina está aquí en la Colonia Doctores, una cuadra de la Colonia Cuauhtémoc, Doctor Balmis 204, ahí atendemos a todo el mundo. Hay un espacio para los conductores, ahí está el equipo, ahí está nuestro equipo local atendiendo. Además, hay un equipo de chat, hay un equipo que atiende el correo electrónico, hay un equipo donde se reciben todas las quejas por social media y tratamos de proactivamente, uno, entender qué está pasando, cuáles son las tendencias, por dónde se mueve, y dos, si llegáramos a tener algún incidente, ¿qué necesitamos hacer para prevenir? Vamos a cambiar la aplicación, vamos a meter este botón de pánico, vamos a meter una nueva política. Lo tenemos a través del conductor. Si el conductor puede contactar directamente a nuestra central de atención, como si fuera una central de taxistas. Ya no más falta para el usuario. Para el usuario puede contactarse a través de nuestra red, a través del correo. Ahí hay gente es decir, si vamos en el viaje y hay algo que no nos está gustando, podemos escribirles por el WhatsApp inmediatamente, decir, no estoy cómodo en mi viaje, por decir algo. Puedes contactarte a nuestras redes, puedes dejar tu mensaje, hacerlo notar. Incluso hay algo súper importante, que asumamos que todo va bien, que te sentiste insegura,
está la calificación al final del viaje. Este sistema de autorregulación nos da información a nosotros para saber si el conductor iba con el celular, iba distraído, no iba manejando bien o se fue por una ruta alterna. Al final llegaste a tu destino, pero no te gustó, tienes algo que compartirnos, déjalo ahí y mándanos esa información. Proactivamente entendemos qué está pasando. Te doy un caso. En la Ciudad de México, por ejemplo, toda la parte sur de Valle de Chalco, en algún momento estuvimos activos. En otro momento, por las situaciones que veíamos y que tratábamos de prevenir, decidimos no aceptar más servicios en esa zona para la seguridad de ambas partes, Pues sí. los conductores y los pasajeros, porque al final eso es un negocio y esto es una industria de ambos lados. Tenemos que ser la mejor opción para los pasajeros, pero también la mejor opción para los taxistas. Sí, y para los justamente conductores. esta inquietud del tema de la seguridad es también porque aquí en la Ciudad de México un chofer de Uber fue asesinado en la colonia Emilio Carranza de la delegación Venustiano Carranza. De acuerdo con las pues ya primeras versiones, la mujer de 20 años que estaba viajando con este conductor estaría de fuego. Es algo que pasa, es lo que dice, es lo que pasa todo el tiempo, pero bueno, justamente hoy tenemos Sí. a alguien que nos puede platicar de este tipo de experiencias. Sí, del otro lado del estudio, y justo para guardar su confidencialidad, está un chofer de ese tipo de transporte, que es lo que yo decía, también corren riesgos, es decir, no solo es el pasajero como usuario, sino también los choferes han corrido estos riesgos y hoy en este caso, independientemente de las investigaciones y cómo se lleven, pues si la persona pidió el servicio para asaltarlo y llevarse el coche, pues ahí la víctima es el chofer. ¿Tú cómo te sientes? Pues mira, yo como chofer muchas veces me siento inseguro porque cuando nos llega el aviso de transporte de un cliente, nosotros no sabemos a dónde vamos. Entonces, nosotros sabemos la ruta a la que nos dirigimos hasta aceptar el viaje. Entonces, a mí me ha tocado 2 veces a las 12 de la noche ir a Chimalhuacán o a Chalco y ya con el pasajero arriba. Entonces, si yo, como por mi seguridad, la de mi automóvil, si veo que me toca ese viaje, pues yo lo rechazo. Pero ya con el pasajero arriba, pues tengo que realizar, para darle el servicio al pasajero, pues tengo que ir a esa ruta que me pidieron. ¿Te has sentido intimidado por parte de los usuarios y qué mejoras podrías hacer a este servicio para que tú te sientas pues plenamente para realizar tu labor? Miren, me sentí intimidado solo una vez, fue en diciembre, que pidieron un servicio de Uber y llegué al lugar donde estaba, decía tal persona, llegué al lugar donde estaba y me habló esta persona y me dijo, ¿sabes qué? No voy a ir yo, van a ir mis trabajadores. Lo fui a recoger a una disco, ahí por el centro, se subieron, pues mi coche es para 4 personas, se subieron 6 personas totalmente borrachas y ya no se quisieron bajar del coche cuando yo les dije que pues no les podía dar el servicio y total me los llevé, me los fui capoteando hasta que los dejé por Iztapalapa y ya terminé el servicio. No tuve ningún problema con ellos, pero sí me sentí al principio un poco intimidado porque iban muy alcoholizados y porque iban más de los pasajeros que debía llevar yo en mi automóvil. Ramón, cuéntanos en este tipo de casos, ¿qué es lo que haría, por ejemplo, y si nos contabas que tenías un botón, cómo funciona el botón un poco más a detalle ya que estamos escuchando pues este testimonio? Claro, pues mira, en realidad no es un botón, es un chat directo con Ok. alguien de nuestra empresa. Ok. O sea, cuando hay ese tipo de situaciones, hay, más bien, un paso atrás te cuento, hay 2 grandes políticas, la de usuarios y la de conductores. Para usuarios sí, ellos pueden solicitar el servicio, pero también hay ciertas reglas. Este tipo de llegaste borracho, sales de una fiesta, por un lado está el tema de seguridad, si es alguien que solo quiere regresar a su casa, excelente, pero por otro lado, si está pasando el límite
en el que puede representar una situación de riesgo para el conductor sabe que puede comunicarse directamente a través del chat con las personas que están 24 horas todos los días atendiendo ese tipo de situaciones. Él puede no hacer el viaje, puede decirle, mira, está esto, ayúdame, monitorealo. Si el conductor cree que está en capacidad de hacer el viaje a pesar de que sienta algo de riesgo, puede comunicarlo y al final la decisión es de él. Nosotros ese tipo de situaciones la entendemos y, como te digo, nivelamos por ambos lados cuál es la mejor opción para garantizar seguridad. Y como lo decías, y además aprovechando nuestro testimonio, queremos ahora que nos platiques cómo te has sentido de la parte positiva de ser chofer de este tipo de servicios. Es decir, ¿también ha representado una flexibilidad, por ejemplo, de horario o un mayor ingreso para tu familia? Pues sí, mira, sí es un mayor ingreso y también pues va seguro, ¿no? Porque es el mayor número de personas que suben, que te tratan bien, que vas seguro y todo. Me ha tocado transportar gelatinas, me ha tocado transportar un vestido. Una vez me mandaron según a una escuela y pues era recoger un perrito, entonces fui a recoger al perrito y pues ya lo llevé a su casa. Entonces es un trabajo, se puede decir que seguro, y son casos mínimos en los que sí te ves en peligro. Oye, y fíjense que ahorita que comentas eso, me regresó a la mente el caso de aquella estudiante universitaria que utilizaba, ella, ¿no?, usaba su coche para que los fines de semana daba el transporte en la empresa que ya todos conocemos, ¿no?, en la empresa que solo trabaja con tarjeta de crédito, y ella es estudiante, metió su coche para tener un ingreso extra y le tocó este caso que usted fue muy sonado, donde piden, como lo acaba de comentar nuestro hombre X, pide el servicio, no se sube quien lo pide, se suben dos personas y la golpean brutalmente, ¿no? Ella les dice, los ve, avanza y le dicen, yo no los puedo llevar, no es el servicio, no se los voy a dar. Total que los otros se ponen impertinentes, se suben a la fuerza, ella avanza, les vuelve a decir como a la esquina, no les tengo que suspender el servicio porque ella está protegiendo su seguridad. Claro. Total que termina mal, la golpean brutalmente, ahí fue un enredo. ¿Se acuerdan que tuvimos también un programa donde hablábamos de si debieron o no dar esta empresa los datos a la chica para que pudiera hacer la denuncia y se quedó mucho tiempo en el limbo hasta que las autoridades de movilidad tuvieron que entrar al tema porque fue un escándalo? Entonces, ahorita me recuerdo esta parte donde de repente se suben personas que no quieres llevar, ¿no? ¿Cómo hubieran actuado ustedes o después de esa experiencia? Vamos a ver, ¿no? Ustedes, por ejemplo, entran a la ciudad, después de todo el relajo que armó esta empresa, ustedes ya con la experiencia saben que es necesario incluir y utilizar el taxi regulado, que eso hace como más tersa su entrada a diversas partes del país. Ya vieron este caso, ¿no? Han sido testigos de cómo hay ciudadanos que violentan a los choferes. ¿Qué hacen? Mira, con toda honestidad te digo, en México no hemos tenido un caso de ese nivel. Hemos tenido casos como lo que el compañero comenta de que el pasajero se pone un poco impertinente, como lo mencionas, de que incluso el conductor algunas veces no quiere llevar al pasajero. Hay casos aislados, en la mayoría y en todos, por lo menos los directivos estamos involucrados, estamos dando seguimiento y ya a medida en la parte de procesos o el día a día de las operaciones, colaboramos desde el día 1. Al final del día hay dos grandes cosas. Uno es el tema de privacidad de la información. Para nosotros es muy importante. O sea, nosotros no podemos estar revelando información de nuestros pasajeros o nuestros conductores a cualquiera. Si hay una denuncia, si hay un proceso en el que la ley nos solicita información, con todo gusto acudimos. Es más, nuestro representante legal va al ministerio y comparte esa información. Nuestra política siempre ha sido ayudar y estar ahí, porque creemos que el construir comunidad, el construir estas relaciones, el mantenernos cerca de la comunidad de conductores, la comunidad de taxi, la comunidad de pasajeros en cada ciudad, nos va a hacer fuertes, y entenderla localmente nos va a permitir ajustarnos y adecuarnos a lo que tengamos que hacer. Bien dijiste la parte de los taxis, el tenerlos a ellos acá nos da mucha información
también nos previno de muchas cosas que podían suceder. ¿Y hasta qué punto ustedes se hacen responsables? Es decir, hemos visto una infinidad de historias en el transporte público de mujeres que están pariendo, o por ejemplo, incluso personas que se sientan mal, que necesitan ir al médico, ustedes las transportan, tratan de evitar estos tipos de casos. ¿Qué es lo que hacen ustedes, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas? Transportar a un menor de edad incluso. ¿Hasta dónde se hacen responsables ustedes? O solo las gelatinas. No, en realidad yo creo que, mira, como lo veo yo, ya llevo un par de años en la empresa, esto ha sido una evolución. O sea, el transportar vestidos, lo que quiere decir es que ya estamos llegando a un punto en el que ofrecemos un servicio de transporte. Por ejemplo, para que tengas una idea de cómo lo vemos, el año pasado cambiamos nuestra misión, la misión de la empresa, y es mover lo que más te importa. Si mover lo que más te importa significa moverte a ti del punto A al punto B, vamos a crear la solución para eso. Si es mover a tu perrito, si es mover a tu hijo, si es moverte en un caso de emergencia, al final hay un gran tema que nos caracteriza a los latinoamericanos y que nosotros, siendo una empresa latinoamericana, tenemos, que es que somos muy sociales, o sea, somos muy personales, entendemos, tenemos mucha empatía, tenemos mucha solidaridad, y eso lo vemos tanto en las historias que teníamos del taxi, que es nuestro psicólogo, que es al que le venía contando todo, hasta hoy. Esto pasa también con los autos privados, con los taxistas, porque somos personas los que estamos moviendo personas. Y es la parte interesante de la tecnología. Con la tecnología automatizamos, garantizamos ciertas medidas de seguridad o la mayor seguridad posible. Podemos ser eficientes en aumentarle el ingreso a las personas, en contribuir con esa parte, en hacer un negocio sustentable, pero también contribuir con esta parte que te digo de mover lo que más te importa. Si tienes una emergencia, podemos ayudarte. Si es porque quieres llegar a tu trabajo, podemos ayudarte. Si es porque hoy no tienes ganas de irte en transporte público y quieres moverte fácil, ahí también podemos ayudar. Pues sin duda muchos beneficios. Darle una tranquilidad y una comodidad al pasajero o al usuario, que si por ejemplo a su hijo se le olvidó una tarea, pues la mamá puede llamar a un Uber y llevársela, en vez de que ella no pueda salir o tenga que ir a trabajar, pues manda un Uber y sabe que llévele la tarea a mi hijo a esta universidad. Y pues ya uno se la lleva y pues contento, ¿verdad? Porque hizo su trabajo. Y los puntos son para usted. Para todos. Todos ganan. Sí. Yo les quiero platicar una experiencia. Nada más vamos a hacer una Vale, pausa. perfecto. A ver, Pau. Sí, claro, bueno, pues está Uber, Easy Taxi, muchísimas formas de transportarse en la Ciudad de México. Seguimos hablando aquí en Punto y Coma, no se vaya, regresamos. Estamos ya de regreso en Punto y Coma y bueno, platicábamos también de cómo se hacen ahora, bueno, sería importante platicarlo, de cómo se hacen ahora los filtros para los usuarios, no nada más para los choferes, porque obviamente hemos visto desde el inicio de este tipo de aplicaciones que se hacen filtros muy importantes para que estemos seguros aquellos que vamos a utilizarlo, porque los choferes son personas que ya pasaron por un filtro. Pero ¿qué pasa con los filtros que hacemos los usuarios para que también los choferes se sientan seguros en este tipo de aplicaciones? Es un punto bastante importante. Mira, te cuento, hay dos grandes vertientes. Una es cuando alguien descarga la aplicación, cuando alguien descarga Easy Taxi, va a la tienda de aplicaciones, la busca. Nosotros sabemos en qué ciudad está, en qué zona está, de dónde viene. Cuando crea un registro, nos deja su correo, nos deja su teléfono. Validamos, por ejemplo, el teléfono. Con la nueva ley en México, donde todos los teléfonos están asociados a una persona, sabemos de quién es esa persona, si es que tuviéramos que llegar a esa parte, y si es lo que hace, o sea, comienza a recolectar información que nos permita tener un perfil. Si es alguien que va a usar la aplicación por primera vez, la descarga, crea su cuenta, pide su auto, cuando pide ya sabemos dónde está, en qué zona está, a qué hora lo pide, y vamos tratando de aprender. Hoy, por ejemplo, estamos invirtiendo muchísimo en tecnología, en equipos de desarrollo, en equipos de datos que puedan tratar de entender cómo se mueven nuestras personas, quiénes son, sin llegar al nivel personal. Esto es un tema de este grupo de personas se mueven de Ecatepec al centro de la ciudad, este otro grupo se mueve tal a tal. Y así es como vamos creando ciertos mecanismos de seguridad y vamos aprendiendo. Al final del día, la información es el correo, el teléfono, la foto, si alguien hizo un login con Facebook, que es este botón que aparece en las aplicaciones, y Easy es lo que hace, o sea, comienza a crear perfiles que cuando se pide un viaje ya sabemos quién es, a dónde va, cuántos viajes hay atrás, sin llegar a esa parte. Exacto. Oye, a mí me gustaría preguntarle a nuestro hombre X, ¿qué filtros de seguridad pasó él para poder entrar como chofer de un transporte por aplicación?
Bueno, primero te piden, como chofer y dueño del coche, te piden los papeles del coche, a nombre de quién está, tipo modelo y todo. Y como chofer te piden tu identificación, copia de una hoja de no antecedentes penales, y pasar un examen. ¿Sientes que esos filtros últimamente se han estado diluyendo? Porque a mí me ha tocado utilizar estas aplicaciones últimamente y me dicen que cada vez los filtros son menos, que cuando ellos entraron se necesitaba un filtro bastante más estricto y ahora no tanto. ¿Tú qué has percibido al respecto con tus compañeros? Yo creo que por la demanda que ha habido de la aplicación o del servicio, se ha tenido que contratar ya no ser tan estrictos los filtros para contratar a un chofer. Ya muchos choferes pues ya meten su solicitud y luego el otro día ya están manejando. El que mucho abarca poco aprieta, entonces. Sí, creo que ya hay, por ejemplo, en Uber ya hay demasiadas unidades. Entonces a ti también como chofer pues ya tampoco te conviene tanto a veces, porque estás mucho tiempo sin realizar un pedido, sin realizar un viaje. Oye, ¿y un examen psicológico valdría la pena? Yo creo que sí. Porque pues hemos visto que otros no hacen nada, pero van viendo pornografía mientras manejan y eso es como intimidatorio. Un examen psicológico y un examen de estrés, ¿qué tan Claro. Porque muchas ¿Qué veces tan mecha corta son? Muchas veces pasamos mucho tiempo al volante y en trayectos muy largos, que hay muchísimo tráfico, y pues tienes que ir tranquilo, no tienes que ir peleando si se te metió un microbús o si una persona ya te está diciendo algo, pues tú tienes que ir tranquilo. Pues muchas veces creo que ese punto no se toca al dar una licencia de chofer de Uber. ¿Y estas pruebas son periódicas? Es decir, ¿se hacen cada 6 meses, cada año, se renuevan? A mí esta prueba nada más me la hicieron cuando entré. Llevo un año y no me han vuelto a hacer otra prueba. Bueno, o sea, también mis calificaciones no han sido favorables, porque cuando recibes una calificación que te calificaron mal, pues te preguntan por qué fue, y ya la segunda o tercera te suspenden o un día o 24 horas o 15 días. A ver, eso está interesante para que Ramón también nos platique cómo es que hacen ustedes con las calificaciones, en qué se basan, qué pasa si te portaste mal, es como en la escuela, cómo funcionan las calificaciones. O sea, recibes una estrella, nada más. Hablan con 5 estrellas. Sí. No, sí, pero si no te dan las 5, te dan una, ¿qué hacen? Habla. Te cuento. Ajá. Hay este sistema de autorregulación, como le llamamos nosotros, o de calificación o de estrellas, es yo creo que la herramienta más importante. O sea, es súper importante, y nosotros recalcamos a nuestros conductores, a pasajeros, que den un buen servicio, a los conductores que den un buen servicio, a nuestros pasajeros que nos den información que nos ayude a saber hacia dónde. Con nosotros, por ejemplo, en Easy Taxi, los filtros son todos los que menciona él, más algunos otros dependiendo de la ciudad, un examen de 20 a 40 minutos que sí nos arroja un perfil tanto psicológico como de estrés, como de quién es esta persona, además de la carta de antecedentes penales, además de lo que incluso nuestros ejecutivos en la atención perciben. Ese es el primer filtro. El siguiente es este sistema de regulación. Si alguien pone una estrella, en Easy Taxi lo que hacemos es automáticamente le mandamos un correo, automáticamente buscamos contactar con esta persona si es que no dejó información. ¿Por qué una estrella? No te gustó la calidad, no se fue por la ruta. Con esta persona te refieres al usuario. Al usuario. Que calificó mal. Exacto. Okay. Por el lado del conductor, para que te des una idea, el promedio que tenemos en Easy es como de 4.85 de calificación en promedio. O sea, sí tenemos algunos más, algunos menos, que depende de la percepción del usuario, pero la gran mayoría son buenos. ¿Qué hacemos cuando este conductor recibe una estrella? Volvemos a recalcular el promedio de ese conductor. Si el conductor baja de 4.7, si está en 4.8, baja 4.75, 4.7, vamos monitoreándolo. Puede ser acreedor a una suspensión, puede ser acreedor a 15 días sin prestar servicio, a 50 días. Hay ciertas políticas que les comunicamos a los conductores cuando entran sobre calidad de servicio. Hay una cosa bien importante que comentaba el compañero. Yo creo que precio no está peleado con calidad. Ni las empresas, nosotros que de entrada ofrecemos un tema de seguridad, tampoco deberíamos sacrificar calidad por crecer aceleradamente.
Nosotros en Easy Taxi tenemos esa política. Estamos creciendo, seguimos afiliando más, tenemos más conductores, pero también seguimos cuidando todo este tema de seguridad. Si alguien recibe una estrella y baja su calificación, automáticamente la aplicación lo bloquea y le avisa, bajaste de calificación por mal servicio y te eres acreedor a una sanción de 15 días. Querido Ramón, vamos a hacer rápidamente una pausa, un punto y coma. Volvemos con más. Sí, exacto. Qué bueno que sigue con nosotros porque ya se nos acaba el programa y la pregunta para nuestro hombre X y para Ramón es la misma para concluir. Si yo no quiero poner mi destino porque me da miedo que sepan a dónde vivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Y qué pasa si yo vivo en un lugar donde ahorita es peligroso? Digamos, tengo que ir a Zapotitlan en Tláhuac o a Ermita Zaragoza en Iztapalapa. ¿Qué hago para que si lo pongo, el chofer no me va a querer llevar? ¿Qué harías, X? Pues yo creo que es importante, como tú dices, por la seguridad del pasajero y también del chofer. Nosotros tratamos de dar el mejor servicio, aunque no queramos o nos sintamos un poco intimidados, pues tratamos de dar el servicio y llevar a la persona que llega a su destino segura. Bien, Ramón. Pues por nuestra parte yo te digo que el destino es obligatorio. O sea, es muy importante que esté el destino para que puedas tener una referencia del precio, para que nosotros podamos monitorear ese viaje, para que podamos llevar el control y para que sigamos ofreciendo un muy buen servicio en tema de precio, de calidad, etcétera. ¿Y no corremos el riesgo de que nos estigmaticen, decir voy a Tláhuac y entonces ningún taxi me tome? Yo creo que en esta, para Easy, por ejemplo, para Easy Taxi no. O sea, nosotros, aquí cabe todo el mundo, aquí caben los mejores conductores, aquí caben los pasajeros que quieren pagar en efectivo, que quieren pagar en tarjeta, desde alguien en Iztapalapa hasta alguien en Santa Fe, no hay ningún problema. Todos están invitados a descargar y probar Easy Taxi. Pues ya, con esto nos vamos, ¿no? Sí. Que me parece que quedó más que claro. Muchas gracias, hombre X, muchas gracias, Ramón. Gracias. Y así nos despedimos. Esto es Punto y Coma, nos vemos el día de mañana. Gracias, Pau, gracias Fabi. Nos vamos. Adiós.